mencionan la palabra medicina, en lo primero que pensamos es en todos esos órganos muy conocidos, como lo son el corazón, el cerebro, los pulmones, los cuales cumplen funciones muy importantes en todo nuestro cuerpo. Pero, ¿sabías que existe una pequeña glándula que puede hacer que todos estos órganos fallen? Increíble, ¿no? Pero cierto. No es nada más y nada menos que la glándula tiroides. La glándula tiroides es esa pequeña cosa que está ubicada en tu cuello, para ser más específica, por delante de la tráquea, y puede hacer que todo tu cuerpo empiece a fallar. ¿Sabías también que la glándula tiroides es conocida como glándula dormida, ya que esta puede estar actuando y tú ni siquiera notarlo? Esta puede ser una de las explicaciones por la que siempre te sientes cansado, con demasiado frío o incluso con demasiada hambre. Diversos trastornos de esta glándula, como lo es el hipotiroidismo, tienden a ser más frecuente en mujeres, pero puede afectar a 1 de cada 1000 hombres. Sí, tú puedes ser uno de esos hombres o mujeres. Ten cuidado, ya que el cáncer de tiroides es el sexto cáncer más frecuente en las mujeres de edad de 20 a 34 años. Es muy importante que sepas que el cáncer de tiroides lastimosamente pertenece a ese grupo de enfermedades que son asintomáticas. Es por eso que queremos explicarte la función de esta pequeña glándula. Como pudiste escuchar, puede ser mortal. Bueno, pues muy buenos días, buenas tardes, buenas noches tengan cada uno de ustedes. Nosotros somos el grupo número 15 y somos los encargados de exponerles lo que es el capítulo 77, que corresponde a las hormonas metabólicas tiroideas. Bueno, para empezar, hablando sobre lo que es la síntesis y secreción de las hormonas metabólicas tiroideas, vamos a ubicar lo que es la glándula tiroides. La glándula tiroides se encuentra en nuestro cuello, para ser más específico, se encuentra abajo de lo que es la laringe, a ambos lados por delante de lo que es la tráquea. La glándula tiroides es la glándula endocrina más grande. Esta llega a pesar dentro de unos 15 o 20 gramos en un adulto sano. La tiroides es encargada de secretar dos hormonas importantes, que son la tiroxina y la triodotironina, conocidas a menudo como T4 y T3 respectivamente. También tenemos de que el 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponden a lo que es tiroxina y el 7% a triodotironina. Pero ojo, se dice que con el tiempo casi toda la tiroxina se convierte en triodotironina en los tejidos. ¿Por qué razón? Tal vez porque la triodotironina esta es 4 veces más potente que la tiroxina. También la triodotironina se detecta en una cantidad mucho menor en lo que es la sangre y su duración pues es más breve. Ahora hablando un poco de lo que es la anatomía fisiológica de la glándula tiroides, tenemos que la glándula tiroides se compone de numerosos folículos cerrados, que estos contienen o que están repletos de una sustancia secretora llamada coloide, y van a estar revestidos por células epiteliales cúbicas que van a secretar a la luz de los folículos. El componente principal de lo que es el coloide es una glucoproteína de gran tamaño, que es la tiroglobulina. La tiroglobulina es una molécula que contiene las hormonas tiroideas. Más adelante hablaremos de la tiroglobulina. Y también dice que la glándula tiroides contiene células C. Estas células C son encargadas de secretar lo que es la calcitonina, que esta es una hormona que constituye a la regulación de la concentración plasmática de iones calcio. También tenemos que recordar de que el yoduro es necesario para la formación de tiroxina. Nuestro cuerpo necesita aproximadamente al año 50 miligramos de yodo, que esto hace un equivalente de 1 miligramo de yodo por semana. Los yoduros que se ingieren por vía oral, estos se absorben desde lo que es el tubo digestivo hacia lo que es hasta la sangre, de la misma forma que los cloruros. Bueno, si hablamos ahora de la formación de las hormonas tiroideas, debemos saber que la primera etapa de la formación consiste en el transporte de los yoduros desde la sangre hasta lo que son las células y los folículos de lo que es la glándula tiroides. Este bombeo se va a conseguir mediante la acción de un enzim portador del yoduro de sodio,
que va a contransportar lo que es el ion yoduro a lo largo de los iones sodio a través de la membrana vasolateral a la célula. El proceso de concentración de yoduro en la célula se denomina atrapamiento del yoduro. Y el atrapamiento del yoduro, depende de varios factores, pero el principal es la concentración de TSH, o también denominada tirotropina. ¿Qué es la TSH? Pues no es nada más y nada menos que una hormona que estimula la actividad de la bomba de yoduro en las células tiroideas. En los siguientes pasos tenemos de que el yoduro va a ser transportado fuera de la célula tiroidea a través de la membrana apical hacia lo que son hacia lo que es el folículo por una molécula de cotransporte de cloruro de yoduro denominada pendrina. Y las células epiteliales tiroideas segregan también en el folículo tiroglobulina, que esta contiene aminoácidos de tirosina a las que se une el yodo. Bueno, ahora hablando de lo que es la tiroglobulina y la química de la formación de tiroxina y triiodotironina, recordemos de que la tiroglobulina, esta dijimos que era secretada por las células epiteliales en el folículo. ¿Y qué es la tiroglobulina? La tiroglobulina dice que esta contiene 70 moléculas del aminoácido tirosina. Este aminoácido es el sustrato principal que se va a combinar con lo que es el yodo para dar lugar a las hormonas tiroideas. Entonces, en resumen, las hormonas tiroideas se van a formar dentro de la molécula de tiroglobulina, que si bien recordamos, la molécula de tiroglobulina se secretan en el folículo de la célula tiroides. Bueno, si hablamos un poco de la oxidación del ion yoduro, tenemos de que el primer paso para la formación de las hormonas tiroideas consiste en que los iones yoduros consiste en convertir los iones yoduros en una forma oxidada del yodo. Esta oxidación del yodo depende de la enzima peroxidasa y de su peróxido de hidrógeno. La peroxidasa se encuentra en lo que es la membrana apical de la célula o unida a esta membrana. Hablando un poco de lo que es la iodación de tirosina y formación de las hormonas tiroideas, que es la organificación de la tiroglobulina, tenemos que la unión del yodo a la molécula de tiroglobulina recibe el nombre de organificación de la tiroglobulina. Existen etapas sucesivas de lo que es la iodación de la tirosina y la formación final de las dos hormonas tiroideas importantes, que son la tiroxina y la triiodotironina. Bueno, para empezar, la tirosina, esta se va a ayudar. La tirosina se ioda a monoiodotirosina y después a diiodotirosina. Luego, en los siguientes minutos, horas o días, números crecientes de residuos de iodotirosina se van a acoplar entre sí. El principal producto hormonal de la reacción del acoplamiento es la molécula de tiroxina, que se va a formar cuando se unen dos moléculas de diiodotirosina. Se dice que la glándula tiroides es la única glándula endocrina que posee la capacidad de almacenar grandes cantidades de hormona, donde se dice que los folículos son los que pueden almacenar una cantidad de hormona tiroidea suficiente para cubrir las necesidades normales del organismo durante 2 o 3 meses. Y si ya nos metemos a lo que es la liberación de tiroxina y triiodotironina del tiroides, la mayor parte de la tiroglobulina no se va a poder liberar a la sangre libremente, sino que es preciso de que la tiroxina y la triiodotironina se dividan de la tiroglobulina para que éstas puedan ser secretadas de forma libre en lo que es la sangre. También nos dice que alrededor de las 3/4 partes de la tirosina iodada en la tiroglobulina nunca se van a convertir en hormona tiroidea, sino que permanecen como monoiodotirosina y como diiodotirosina. Y por último, si hablamos de lo que es el transporte de tiroxina o triiodotironina a los tejidos, hay que recordar que tanto la tiroxina como la triiodotironina, estas se encuentran unidas a hormonas plasmáticas
a proteínas plasmáticas, que estas proteínas suelen ser en mayor medida la globulina fijadora de la tiroxina, pero también tenemos en menor medida lo que es la prealbúmina y la albúmina fijadora de la tiroxina. También hay que recordar que la mitad de la tiroxina presente en la sangre se libera en las células de los tejidos cada 6 días aproximadamente, mientras que la mitad de la triiodotironina, dada su menor afinidad, tarda 1 día en llegar en las células. Bueno, muchas gracias, eso ha sido todo por mi parte. Ahora los dejo con mi compañero. Buenos días, doctora y compañeros. Ahora, continuando con la exposición, tenemos el tema de las funciones fisiológicas de la hormona tiroidea. Entre estas tenemos que aumentan la transcripción de genes, también aumentan la actividad metabólica y tiene efectos sobre el crecimiento y desarrollo de nuestro organismo, así como también diferentes efectos sobre algunas funciones específicas de nuestro cuerpo. Una de las funciones más importantes es el aumento en la transcripción de genes, ya que se da una mayor síntesis de enzimas y proteínas estructurales y transportadoras. Antes de iniciar con este proceso de transcripción, como podemos ver en la imagen, va a ingresar una tiroxina y una triiodotironina a través de la membrana celular, a través de un transporte que es dependiente de ATP. Luego de que han pasado por la membrana celular, la tiroxina pierde uno de los yodos de su estructura para formar una triiodotironina. Luego esta triiodotironina se une al receptor de la hormona tiroidea, el cual forma un heterodímero con el receptor de retinoide X. Luego de que se han unido a la hormona tiroidea, van a dar el proceso de transcripción y van a dar una gran cantidad de ARN mensajero, el cual después de algunas horas o minutos se va a traducir en los ribosomas para dar las diferentes proteínas que se van a dirigir a sus diferentes funciones. También se sabe que la hormona tiroidea tiene efectos no genómicos, como por ejemplo en el tejido cardíaco y tejido adiposo. Uno de estos ejemplos sería la regulación de los canales iónicos y también participan en la cadena respiratoria. También se sabe que funcionan como activadores de mensajeros secundarios, como por ejemplo el monofosfato de adenosina cíclico, y también participa en la cascada de señalización de la proteína sinasa. También vemos que el incremento en la concentración de la hormona tiroidea produce un aumento de la actividad metabólica de casi todos nuestros tejidos. Vemos que el metabolismo basal se ve aumentado en un 60 a un 100% por encima de su valor normal, y aumenta al mismo tiempo la velocidad con la que se utilizan los alimentos de nuestro organismo. Al mismo tiempo aumenta el número y la actividad de las mitocondrias. En estos casos pues se ve que aumenta la superficie mitocondrial, esto es proporcional al nuevo requerimiento o al aumento del metabolismo del cuerpo. También vemos que aumenta la actividad de la bomba sodio-potasio y aumentan el transporte de los iones sodio y potasio a través de las membranas celulares. Se cree que como esta actividad de la bomba sodio-potasio requiere de mucha energía, podría ser una de las causas del aumento del metabolismo del cuerpo. Otro de los efectos de la hormona tiroidea es sobre el crecimiento esquelético. Esto es más notorio en los niños que están en la edad de desarrollo. Por ejemplo, tenemos el caso de los niños hipotiroideos, en los cuales el crecimiento es más lento, y en los niños hipertiroideos el crecimiento que experimentan es más rápido. Un efecto de este rápido crecimiento es que los huesos maduran con una mayor rapidez porque las epífisis se cierran antes. Entonces provoca que dejen de crecer a una edad temprana, por lo que un efecto a largo plazo sería que la estatura en la adultez sea menor. Otro efecto es sobre el crecimiento y el desarrollo del cerebro en la vida fetal y en los primeros años de la vida postnatal. En los fetos en los que hay una cantidad insuficiente de hormona tiroidea, el crecimiento y desarrollo del cerebro pueden retrasarse y provocar un retraso mental. Esto se debe solucionar con un tratamiento tiroideo en el momento adecuado. Y por último tenemos los efectos que se pueden considerar secundarios al aumento de la transcripción de genes.
Por ejemplo, la estimulación de muchas de las fases del metabolismo de carbohidratos, como la rápida captación de la glucosa, el aumento de la glucólisis y la gluconeogénesis, así también la rápida absorción de la insulina. Y también estimula el metabolismo de los lípidos, ya que la rápida absorción de estos por el tejido adiposo aumenta las concentraciones plasmáticas de ácidos grasos libres, lo que acelera su oxidación en las células. Un aumento en la concentración de la hormona tiroidea reduce las concentraciones de colesterol, fosfolípidos y triglicéridos, mientras que una disminución de esta hormona aumenta las concentraciones de estos lípidos. Una de las maneras en las que la hormona tiroidea reduce las concentraciones de estos lípidos es aumentando los receptores de LDL en el hígado, por lo que se produce la eliminación de estos. Un efecto secundario a la mayor producción de las enzimas es que se puede llevar a una mayor necesidad de vitaminas, ya que hay vitaminas que son importantes en las funciones de diferentes enzimas, por lo que al haber una mayor producción de enzimas se puede llegar a un déficit vitamínico, lo que requerirá de un mayor aporte de vitaminas para nuestro cuerpo. Buen día, me corresponde dar seguimiento al tema de efectos que las hormonas tiroideas ejercen sobre funciones corporales específicas, continuando con uno de ellos, aumento del metabolismo basal. El metabolismo basal constituye un 60 a 70% del gasto energético diario. Las hormonas tiroideas ejercen este metabolismo aumentando la concentración de enzimas que intervienen en las reacciones químicas, por lo que, en cantidades excesivas, tiende a elevar el metabolismo basal hasta un 60 a un 100% por encima de las cifras normales. Por el contrario, cuando no se produce hormona tiroidea, el metabolismo basal disminuye hasta la mitad de lo normal. Disminución del peso corporal. Con respecto a este efecto, los grandes aumentos de la concentración de hormona tiroidea casi siempre producen adelgazamiento, mientras que su disminución se asocia en la mayoría de los casos a una ganancia ponderal. Sin embargo, no siempre se producen estos efectos, ya que la hormona tiroidea también incrementa el apetito, lo que compensa el cambio metabólico. Aumento del flujo sanguíneo y del gasto cardíaco. El aumento del metabolismo en los tejidos acelera la utilización de oxígeno e induce la liberación de cantidades excesivas de productos metabólicos finales a partir de los tejidos. Estos efectos dilatan los vasos de casi todos los órganos, elevando así el flujo sanguíneo. La elevación es más acusada en la piel. ¿Por qué razón? Debido a la mayor necesidad de eliminar el calor del organismo. Como consecuencia del mayor flujo sanguíneo, aumenta también el gasto cardíaco, que en ocasiones se eleva al 60% o más por encima de sus valores normales cuando existe una cantidad excesiva de hormona tiroidea. Aumento de la frecuencia cardíaca. En cuanto al aumento de la frecuencia cardíaca, la hormona tiroidea ejerce un efecto directo sobre la excitabilidad del corazón, que a su vez aumenta la frecuencia cardíaca. Este efecto tiene especial importancia ya que la frecuencia cardíaca es uno de los signos físicos en los que se basa el médico para determinar si un paciente produce una cantidad excesiva o insuficiente de hormona tiroidea. Aumento de la fuerza cardíaca. En cuanto a este apartado, la mayor actividad enzimática inducida por la producción elevada de hormona tiroidea aumenta la fuerza del corazón cuando se secreta un ligero exceso de hormona tiroidea. Este efecto es análogo al incremento de la fuerza cardíaca que tiene lugar en presencia de febrícula y durante el ejercicio. No obstante, cuando la concentración de hormona tiroidea asciende de forma notable, la potencia del músculo cardíaco se deprime debido a un catabolismo proteico excesivo y prolongado. En cuanto a la presión arterial normal, la presión arterial media suele permanecer dentro de los valores normales,
tras la administración de hormona tiroidea. No obstante, debido al aumento del flujo sanguíneo del tejido entre los latidos cardíacos, la presión diferencial tiende a elevarse. Aumento de la respiración. El incremento del metabolismo eleva la utilización de oxígeno y la formación de dióxido de carbono. Estos efectos activan todos los mecanismos que aumentan la frecuencia y la profundidad de la respiración. Aumento de la motilidad digestiva. En cuanto a este apartado, la hormona tiroidea favorece la secreción de los jugos gástricos o jugos digestivos y la motilidad del aparato digestivo. Por tanto, el hipertiroidismo se asocia a menudo a diarrea, mientras que la ausencia de hormona tiroidea puede producir estreñimiento. Efectos excitadores sobre el sistema nervioso. En cuanto a estos efectos, la hormona tiroidea acelera la función cerebral. Una persona con hipertiroidismo es propensa a sufrir grados extremos de nerviosismo y numerosas tendencias de psiconeuróticas, tales como complejos de ansiedad, preocupación extrema y paranoia. Efectos sobre la función muscular. Un ligero incremento de la hormona tiroidea desencadena una reacción muscular energética, pero cuando la cantidad de hormona tiroidea resulta excesiva, los músculos se debilitan a causa del catabolismo excesivo de las proteínas. En cuanto al temblor muscular, este es uno de los signos más característicos del hipertiroidismo, el cual no es comparable al temblor que se observa en la enfermedad de Parkinson o en los escalofríos, debido a su frecuencia rápida, de 10 a 15 veces por segundo. En los efectos sobre el sueño, la hormona tiroidea ejerce un efecto agotador sobre la musculatura y sobre el sistema nervioso central, por lo que las personas con hipertiroidismo suelen sentirse siempre cansadas, aunque les resulte difícil conciliar el sueño debido a sus efectos excitantes sobre la sinapsis. Efectos sobre otras glándulas endócrinas. El aumento de la concentración de hormona tiroidea eleva la secreción de casi todas las demás glándulas endócrinas. Un ejemplo de esto sería cuando se incrementa la secreción de tiroxina. Lo hace también el metabolismo de la glucosa de casi todo el organismo, lo que se asocia a una mayor necesidad de secreción de insulina por el páncreas. En cuanto al efecto de las hormonas tiroideas sobre la función sexual, para que la función sexual sea normal, la secreción tiroidea ha de aproximarse a la normalidad. En lo que se refiere a los varones, la carencia de hormona tiroidea provoca a menudo pérdida de la libido, mientras que su concentración excesiva causa a veces impotencia. En cuanto a las mujeres, la falta de hormona tiroidea produce a menudo menorragia y polimenorragia. En determinados casos, aunque parece muy extraño, la ausencia de hormona tiroidea induce a menstruaciones irregulares y en ocasiones a menorrea. Buenas tardes compañeros, yo soy Luis Pedro Reyes y yo les voy a hablar sobre lo que es la regulación de la secreción de las hormonas tiroideas. Con el fin de mantener una actividad metabólica adecuada, es importante que nosotros tengamos una secreción adecuada de hormona tiroidea. La TSH adenohipoficiaria incrementa la secreción tiroidea. Es importante que nosotros sepamos que la TSH se denomina tirotropina. Esta es una hormona adenohipoficiaria que lo que va a hacer es que va a incrementar la secreción de dos cosas, lo que es la tiroxina y de la triiodotironina por parte de la glándula tiroides. Los efectos que ejerce sobre la glándula son los siguientes. Como primer punto, vamos a tener que se eleva la proteólisis de la tiroglobulina, que se va a encontrar almacenada en los folículos, con lo que se va a liberar la hormona tiroidea en la sangre circulante, y esto va a hacer que se disminuya la sustancia folicular.
Como segundo punto, nosotros vamos a tener que se incrementa la actividad de la bomba de yoduro, que va a favorecer al atrapamiento de yoduro por células glandulares. Como tercer punto tenemos lo que es que se intensifica la iodación de la tirosina, y esto es para la formación de la hormona tiroidea. Como cuarto punto nosotros tenemos que se aumenta el tamaño y la actividad secretora de las células tiroideas. Y como quinto punto tenemos que se incrementa el número de las células tiroideas y se transforma las células cuboides en cilíndricas, lo que va a tener un efecto, ya que se va a plegar el epitelio de la célula tiroide que se encuentra en el interior del folículo. Ahora bien, ¿cuál es el efecto precoz más importante después de la administración de la tirotropina? El efecto precoz más importante va a ser la proteólisis de la tiroglobulina, con lo que se va a liberar lo que es la tiroxina y la triotironina hacia la sangre circulante, con aproximadamente un efecto de 30 minutos. Ahora vamos a hablar sobre el monosfosfato de adenosina cíclico, que actúa como mediador del efecto del estimulador de la tirotropina. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que la mayoría de los numerosos y variados efectos de la tirotropina sobre las células tiroides obedecen a la activación del sistema que nosotros conocemos como segundo mensajero del AMP cíclico de la célula. El primer acontecimiento es la activación consistente con la unión de la tirotropina con receptores específicos de la membrana basal de la célula tiroide. Se activa el adenilato ciclasa en la membrana, que incrementa la formación del AMP cíclico de la célula. Luego tenemos lo que es el segundo acontecimiento, que es que el AMP cíclico actúa como segundo mensajero, que activa la proteína sinasa, que va a producir lo que conocemos como múltiples fosforilaciones en la célula. El resultado de todo esto es el aumento inmediato de la secreción de hormonas tiroides y crecimiento prolongado del propio tejido glandular. Ahora vamos a pasar a la secreción adenohipofisiaria de la tirotropina, que se encuentra regulada por la tiroliberina procedente del hipotálamo. ¿Quién controla la secreción de tirotropina por la adenohipófisis? Tenemos que saber que esto está controlado por la tiroliberina u hormona liberadora de tirotropina, que se abrevia como TRH. Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que es secretada por las terminaciones nerviosas de la eminencia media del hipotálamo. Ahora, la tiroliberina es una amida tripeptídica llamada piroglutamil-isdilprolinamida. La tiroliberina lo que hace es actuar sobre las células adenohipofisiarias, que lo que van a hacer es incrementar la producción de tirotropina. Bueno, ahora vamos a hablar sobre el efecto del frío y de otros estímulos nerviosos sobre la secreción de lo que es la tiroliberina y de la tirotropina. Dice que un estímulo que va a producir la secreción de la tiroliberina por el hipotálamo, y por consiguiente vamos a tener lo que es la secreción de la tirotropina por la adenohipófisis, es la exposición de un animal al frío, la cual está relacionada con algo muy importante, que es la excitación de los centros hipotalámicos. ¿Por qué esto está relacionado? Tenemos que recordar que los centros hipotalámicos son los que regulan la temperatura. Ahora, un dato que tenemos que tener en cuenta es que las personas que se trasladan a regiones árticas van a aumentar su metabolismo basal entre un 15 y un 20%. Otro estímulo que tenemos que tener en cuenta es la excitación y la ansiedad. Dichas emociones lo que va a hacer es que van a producir una pérdida aguda de la secreción de la tirotropina. ¿Por qué? Porque estas van a activar el metabolismo y el calor corporal. Ahora vamos a hablar sobre el efecto de la retroalimentación de las hormonas tiroideas para disminuir la secreción adenohipofisiaria de la tirotropina.
Algo muy importante que nosotros tenemos que saber es que el ascenso de la concentración de hormona tiroidea en los líquidos corporales va a reducir la secreción de la tirotropina por la dermohipófisis. Cuando la secreción de hormona tiroidea aumenta sus valores en 1.75 veces de lo normal, la secreción de la tirotropina cae hasta casi desaparecer. Ahora, pasando a las sustancias antitiroideas que suprimen la secreción tiroidea, tenemos tres. La primera, que es el tiocianato, la segunda, que es el propiltiuracilo, y la tercera, que es la concentración elevada de ioduros inorgánicos. Ahora vamos a hablar un poco más específicamente de cada fármaco antitiroideo. El primero que vamos a ver es el tiocianato. Dice que una concentración elevada de tiocianato va a inhibir el transporte de ioduro a la célula. Por tanto, esto va a hacer que se inhiba el mecanismo de atrapamiento de ioduro. La menor concentración de ioduro en células glandulares no va a afectar de ninguna manera la formación de tiroglobulina, pero lo que sí va a producir es que se va a impedir la iodación de la ya formada y de la consiguiente formación de hormona tiroidea. Ahora, el propiltiuracilo dice que va a impedir la formación de la hormona tiroidea a partir del yoduro y de la tirosina. Se da el bloqueo de la enzima peroxidasa. El propiltiuracilo no impide la formación de la tiroglobulina, al igual que el tiocianato. Y por último, las concentraciones elevadas de yoduro. Cuando los yoduros de la sangre alcanzan una concentración elevada, casi todas las actividades de la glándula tiroides disminuyen, aunque solo va a ser por unas semanas. Las concentraciones elevadas de yoduro disminuyen ligeramente el tamaño de la glándula tiroides. Muy buenas tardes, compañeros, mi nombre es Génesis Retana y yo les voy a hablar sobre las enfermedades del tiroides. El hipertiroidismo es una afección que se caracteriza por un aumento del tamaño de la glándula tiroides y un aumento de las células y su secreción. Estas glándulas se caracterizan por ser hiperplásticas. Además, secretan una cantidad de hormona excesiva que supera de 5 a 15 veces su valor normal. El tipo de hipertiroidismo más común es la enfermedad de Graves. Además, en algún momento de la vida de estos pacientes llegan a secretar cantidades excesivas de antígenos para formar anticuerpos contra la propia glándula. La enfermedad de Graves es una enfermedad autoinmunitaria en donde se forman anticuerpos con el nombre de TSI, inmunoglobulinas tiroestimulantes, contra el receptor de TSH, activando el sistema AMP cíclico y compitiendo contra el receptor de TSH e inhibiéndolo. Hace que estos pacientes presenten TSH disminuida o casi nula. También tenemos que el efecto prolongado de la TSI sobre la glándula es de 12 horas a comparación del efecto de la TSH sobre la glándula, que es breve y dura 1 hora. El adenoma tiroideo es un tumor que se localiza en el tejido tiroideo y secreta cantidades excesivas de hormonas tiroideas. Esta es la presentación más común que no se asocia a enfermedades autoinmunitarias. Las funciones secretoras de la glándula quedan inhibidas y por lo tanto el adenoma para la producción de TSH por la hipófisis. Dentro de los síntomas del hipertiroidismo se incluyen gran excitabilidad, intolerancia al calor, aumento de sudoración, adelgazamiento extremo, diarrea, nerviosismo, debilidad muscular, fatiga extrema y temblor en las manos. Uno de los signos más comunes en estos pacientes es el exoftalmos, que son prominencias de los globos oculares. Además, se presenta en una tercera parte de los casos en donde existe un estiramiento del nervio óptico y hay daños a la visión. También facilita la ulceración de la córnea y es un proceso autoinmunitario que mejora con el tratamiento del hipertiroidismo. Dentro de las pruebas diagnósticas del hipertiroidismo es recomendable medir la tiroxina libre y la triodotironina, ya que estos dan resultados más exactos acompañados del radioinmunoanálisis. Las pruebas a medir son metabolismo basal, el TSH en plasma y la concentración de TSI en sangre. El tratamiento más directo para el hipertiroidismo consiste en la extirpación quirúrgica de la glándula tiroides, no sin antes preparar al paciente con ciertos fármacos antes de la operación, como el propio propiltiuracilo y los yoduros semanas antes preoperación.
El yoduro sirve para regular el flujo sanguíneo y disminuir el tamaño de la glándula tiroides. La mortalidad en este tratamiento es de 1 de cada 100.000 enfermos. Ahora, el tratamiento de la hiperplasia tiroidea con yodo radioactivo consiste en la destrucción de las células secretoras tiroideas con una dosis de 5 mSI de yodo radioactivo hasta que el estado tiroideo se normalice. El hipotiroidismo a menudo inicia por autoinmunidad contra la glándula tiroides, enfermedad denominada Hashimoto, en donde la autoinmunidad no va a estimular a la glándula, sino que la va a destruir. La glándula tiroides de estos pacientes van a sufrir una tiroiditis con deterioro progresivo, fibrosis de la glándula y una secreción escasa de hormonas tiroideas. Se conocen otros tipos de hipotiroidismo que se le denominan bocios tiroideos. Además, el bocio coloide endémico asociado a deficiencia alimenticia de yodo es uno de ellos, en donde la cantidad insuficiente de yodo genera el bocio. Se impide la producción de tiroxina y la triodotironina. Además, se secretan cantidades enormes de tiroglobulina coloide al interior para aumentar la glándula. El bocio coloide idiopático no tóxico se presenta en una glándula tiroides de gran tamaño pero sin carencia de yodo. Hay una secreción deprimida hormonal y hay signos de tiroiditis leve. Además, hay anomalías en el sistema enzimático para la formación de hormonas tiroideas, incluidas la deficiencia de atrapamiento del yoduro, deficiencia del sistema de peroxidasas defectuosos, acoplamiento defectuoso de tirosina yodada y un déficit de enzima desyodasa. El mixedema se desarrolla en pacientes con funciones tiroideas prácticamente nulas, en donde el paciente va a presentar grandes bolsas debajo de los ojos y una tumefacción en el rostro. Se caracterizan por cantidades elevadas de ácido hialurónico y sulfato de creatinina. Además, existe el gel tisular en los espacios intersticiales, creando un edema sin fobia. La aterosclerosis en el hipotiroidismo tiene que ver con la ausencia de la hormona tiroidea, ya que esta eleva el colesterol sanguíneo, originando enfermedades cardiovasculares periféricas, sorderas, cardiopatías, además muerte prematura. Todo esto debido a un fallo del metabolismo de los lípidos. Pruebas diagnósticas para el hipotiroidismo: la tiroxina libre en plasma es baja, el metabolismo basal oscila entre -30 y -50 y la secreción de TSH por la adenohipófisis va a incrementarse por una dosis de prueba de TRH. Ahora, en el tratamiento del hipotiroidismo, la acción de la tiroxina dura a mayor a un mes, por lo que se le administra de 1 o más comprimidos de tiroxina para lograr la normalidad tiroidea del paciente. Pacientes de 90 años han logrado vivir mayor de 50 años con este tratamiento. El creatinismo se debe a un hipotiroidismo extremo que se sufre en la vida fetal, lactante o en la infancia. Se caracteriza por la falta de crecimiento y el retraso mental. Suelen haber dos tipos: el cretinismo congénito y el cretinismo endémico. El congénito se caracteriza por una ausencia congénita de la glándula tiroides, mientras que el endémico es la deficiencia genética o falta de yodo en la alimentación. Los niños en esta enfermedad suelen manifestarse como obesos, fornidos, con estatura baja. Su tamaño de la lengua aumenta en relación con el crecimiento esquelético, obstruyendo la deglución y la respiración. Además, puede sufrirse una asfixia. Esto fue todo sobre hormonas metabólicas tiroideas. Muchas gracias por tu atención.